bien, segundo bloque del Economista TV. Me acompaña ahora el analista político de la consultora y barómetro, Ignacio Ramírez. Muy bien, Ignacio, el tema de la semana, obviamente, el regreso, el retorno, la vuelta de Cristina Fernández de Kirchner al primer plano político. Si es que alguna vez se fue, por lo menos digamos como instalación y como presencia. Sí, hay veces hay ausencias que subrayan presencias. Por el contrario, hay presencias que a veces subrayan, enfatizan ausencia, digamos, ¿no? En ese sentido, empiezo por el día de ayer y después rebobinamos un poco, pero por lo pronto se produjo, creo, para ponerlo con aspiraciones de título, el primer hecho político opositor en estos casi 4 meses transitados. Entonces, en principio aparece un liderazgo, una figura capaz de producir en un archipiélago opositor que además de disperso estaba con dificultades para producir un hecho político fuerte, bueno, produce eso, que ni el peronismo, que viene recorriendo otra estrategia, pero tampoco el kirchnerismo, despojado de esa figura, habían logrado causar lo que la llegada y la reaparición de Cristina Fernández causó y provocó ayer, que es esto, este es el síntoma, que hoy la pregunta tenga que ver, el análisis pase por analizar el pronunciamiento, el discurso, la intervención de la expresidenta y que la incógnita política sea, bueno, cómo se va a desempeñar de aquí en adelante. Por otra parte, fue una escena política muy eficaz. ¿En qué sentido? Había un hecho que podía ser abordado, narrado desde dos perspectivas. ¿Se trataba de una convocatoria judicial o se trataba de una movilización política? Bueno, obviamente quedó la imagen de un hecho político muy potente, cuya primera conclusión es, bueno, después de la derrota electoral del anterior oficialismo, una pregunta legítima que cualquier analista podía formularse es, ¿se acabó el kirchnerismo? Bueno, obviamente la primera reflexión en virtud de lo que sucedió ayer es la visible y ruidosa, en algún sentido, vigencia simbólica, cultural y política del kirchnerismo, que evidentemente se ha convertido también en un dato cultural en el sentido que subsiste como identidad política. Ahora, te hago esta pregunta, Ignacio. Una simple observación del acto o acto judicial o político en sus dos variantes ayer, quedó claro que el kirchnerismo está en una etapa de mucha debilidad institucional, ¿sí? Porque hoy prácticamente, salvo Alicia Kirchner, no cuenta con ningún gobernador, tiene 4 o 5 senadores, alguna fuerza mayor en el bloque de diputados, y no mucho más, pero conserva una gran fuerza social. Es decir, ¿cómo van a convivir en los próximos tiempos estas dos realidades? Debilidad institucional con una permanencia todavía en la sociedad. Bueno, efectivamente en la esfera política hay distintos recursos y distintos capitales. Efectivamente, por el momento recorto el análisis al hemisferio opositor, ¿no? Y en ese sentido, en este diálogo que se está produciendo entre un peronismo cada vez más, cuyo acento consiste en acentuar el contraste respecto al kirchnerismo, y un kirchnerismo que también acentúa la frontera con ese peronismo. Ahí me parece que hay capitales y recursos distintos. Me parece que la reaparición de Cristina Fernández de ayer, bueno, muestra un capital que no es, efectivamente, como decías vos, excluyente, porque efectivamente es un espacio político desprovisto de otros elementos, pero, digamos, uno lo puede traducir en una pregunta. Una figura política, ¿qué prefiere? Y no conozco la respuesta. Tener la capacidad de movilización y de impacto emocional y político que causó la expresidenta ayer y tener ese activo, es decir, esa minoría intensa, fidelizada, inelástica, que asegura un piso de competitividad electoral muy fuerte y una centralidad en la escena política, o disponer de 6 puntos más de imagen positiva, de una imagen positiva probablemente más amplia, pero más silenciosa e imperceptible. Bueno, son discusiones distintas y efectivamente las discusiones que se están dando en el campo opositor tienen que ver con discusiones entre capitales distintos. Hay ahí, me parece, un discurso, digamos, que con distintos destinatarios. Por supuesto, un destinatario más explícito, que es el gobierno en curso, al cual ella le formula una caracterización marcadamente crítica. ¿Y por qué digo esto? Porque hay sectores de la oposición que tienen otra lectura
y que en todo caso equilibran o compaginan críticas al actual oficialismo y críticas al anterior oficialismo y transitan un registro opositor más suave. Bueno, ahí hay estrategias distintas y habrá que ver si existe una creciente sed opositora en un sector de la oposición. Hay que ver si se siente más representado en este tipo de caracterización marcadamente crítica, menos indulgente, o en una actitud con más diagonales, como puede ser la que está transitando obviamente Urtubey. Y ahí hay una hipótesis nada más pueden trazarse. Te pregunto esto, Ignacio. Ahí la presidenta en el discurso de ayer habló de esta idea de Frente Ciudadano. ¿Qué interpretación haces vos de esas palabras? Que la expresidenta dice: yo no voy a competir por la conducción del PJ, ese no es mi lugar, no es mi espacio, eso no me interesa. O, yendo todavía un poco más allá, nos está planteando, aquí tenemos una Argentina en la cual van a confrontar dos modelos. Los dos modelos que confrontaron el 22 de noviembre van a seguir confrontando por este año, por los próximos años. Por un lado el frente del gobierno y por otro lado un frente ciudadano que no estamos de acuerdo con esto. Sí, hay una hermenéutica casi balbuceante, digamos, pero me parece que hubo distintos destinatarios de su intervención. Un destinatario más directo, que era la movilización, la gente que había sido convocada, con la cual fortalece esa relación carismática, dotada de elementos afectivos que tiene y que es un activo político fuerte. Otro destinatario explícito, que era el gobierno, pero me parece que había, y a esto aludís, me parece, otro objeto de ese mensaje, que es el peronismo. Y en esa alusión, que fue muy exitosa comunicacionalmente, porque hoy estamos intentando descifrarla, de qué se trata esa convocatoria, fue llamativa. Alguna clase de inercia, de repetición discursiva rompe, ¿no? ¿Por qué resulta tan llamativa y novedosa esa convocatoria, ese lenguaje en Cristina Fernández? Bueno, porque efectivamente Frente Ciudadano por lo pronto no evoca al PJ como centro de gravedad de la oposición. En principio, Frente Ciudadano establece otro lenguaje y otras evocaciones. Entonces ahí pareciera estar hablando también y dialogando y disputando con un PJ o con algunas figuras del Partido Justicialista que desafían su vigencia, que relativizan su vigencia y que cuestionan obviamente su liderazgo. Me parece que esa convocatoria, entonces, esa es una primera interpretación. Una segunda interpretación es tratar de intervenir sobre el clivaje, sobre cuál es el eje, la contradicción fundamental que organiza el escenario político, y tratando de que ya no sea kirchnerismo, antikirchnerismo, que es el clivaje vigente hasta el año pasado, sino que efectivamente el centro de ese clivaje sea el desempeño y me parece que vale la pena hablar un poquito, del gobierno, del proyecto político económico en curso. Entonces ahí me parece que hay una nueva aspiración de ir enhebrando distintas sensibilidades y procedencias políticas, pero enhebradas o integradas en función de una mirada crítica con el gobierno de Cambiemos. Y me parece que esa intervención es potencialmente exitosa en un contexto, en el primer contexto incómodo para el oficialismo. ¿Cómo estás viendo, precisamente eso te quería preguntar, hoy el oficialismo? Da la sensación que encontró más respuestas políticas de las que muchos analistas suponían antes del 10 de diciembre, sobre todo la mayoría que logró muy sólidas en el Congreso para aprobar algunas iniciativas, y además parece también haber sido un acierto privilegiar el diálogo con los gobernadores, ni con los partidos ni con los legisladores, sino directamente con los gobernadores, a los cuales considera, digamos, socios en esta tarea de administrar el país. Sí, efectivamente un balance muy breve. Efectivamente se mostró exitoso a través de un decisionismo que evaporó los fantasmas en materia de gobernabilidad, ¿no? El PRO deja de lado aquella estudiantina y muestra una pulsión de poder necesaria y constitutiva del ejercicio del poder político en la Argentina. En ese sentido coincido en que ha sido exitoso. Ahora bien, transitó un último mes muy incómodo. ¿Y por qué? Fue bastante audaz para recorrer en estos primeros metros, porque en el curso de la campaña electoral, del lenguaje electoral, Rosanbalón distingue entre el lenguaje electoral
y lenguaje de gobierno. El lenguaje electoral tiene menos mediaciones. Entre el marketing y el mensaje hay menos mediaciones. Y en ese sentido Cambiemos había simplemente no, porque es bastante sofisticada la tarea, pero había leído cuál era el clima, las posibilidades ideológicas de época, había producido cierta audacia discursiva en el sentido de respetar ciertas credenciales ideológicas de época y había puesto el acento en la continuidad. ¿En qué sentido? En la continuidad de ciertas políticas que suscitaban adhesiones, inclusive en su primer gabinete había designado a Lino Barañao, que me parece simbolizaba un significante de continuidad de lo bueno, de lo que evidentemente no podía revertirse. Y sin embargo, en el curso de estos primeros meses, el gobierno, ya no la campaña de Cambiemos, el gobierno de Cambiemos sin dudas puso el acento en la ruptura, con dos operaciones discursivas cuyo éxito todavía no se puede establecer. Una vinculada a reescribir, todo gobierno funda su legitimidad reescribiendo el punto de partida, en reescribir la memoria del ciclo kirchnerista. En el curso de su campaña en general había sido bastante contemplativo, ¿no? Aceptando que era un gobierno que se retiraba con umbrales de popularidad altos. Bueno, desde que es gobierno, con todos los resortes comunicacionales y políticos y simbólicos que eso dota, bueno, está haciendo una reescritura bajo esta figura del hallazgo de algo que nos entristece, un hallazgo que nos entristece, pero que hay que comunicarle con crudeza a la sociedad, que es la herencia kirchnerista. Entonces, me parece que ahí hubo un acento en la ruptura y por otra parte, así como en el curso de su campaña leyeron y reflejaron el clima ideológico, me parece que ahora hay una aspiración de reformar ese clima ideológico, instalando algunas disputas que habían estado anuladas, como mercado versus Estado, como esta idea de gestión versus política, es decir, algunas nociones que eran hegemónicas culturales e ideológicamente en los últimos años, empiezan a ser desafiadas por el discurso y por la comunicación del PRO o de Cambiemos, que por otra parte está mostrando una comunicación mucho más minimalista que la que mostró durante su campaña, ¿no? Y creo que en ese terreno está teniendo asignaturas pendientes. ¿Qué llamas comunicación minimalista? Con todavía una comunicación, una narrativa poco estructurada, ¿no? En algún sentido se hablaba del kirchnerismo de relato, en mayúsculas, ¿no? Un kirchnerismo que tenía cierto marco épico, como las lluvias del otro día, cierto folclore, cierta estética del poder. Cambiemos tiene otra estética y otro folclore y se habla de narrativa, ¿no? Un concepto más posmoderno en minúscula, pero eficaz. Y me parece que todavía no logró estructurar una narrativa que vaya más allá de reescribir el ciclo kirchnerista. Me parece, entiendo las necesidades comunicacionales del oficialismo de reescribirlo, de cuestionar aquella legitimidad, ese bolsón, esa memoria, pero me parece que hay una narrativa todavía poco estructurada y que ahora están estrenando figuras discursivas que hace muchos años que no se veían y hay que ver si funcionan o no, que es la idea de tomamos medidas antipáticas que deterioran el corto plazo, pero que nos conducen a un bienestar diferido. Esta idea recurrente que ataca el populismo por una especie de obsesión irresponsable por el corto plazo, que impide desarrollos más sustentables en el mediano y en el largo plazo. Hay que ver si existe o no una sociedad argentina con una cultura política poco receptiva a este tipo de figuras de la cirugía, ¿no? De la intervención con medidas agresivas o antipáticas, pero que tendrán beneficios en diferido. Por otra parte, una pregunta, es decir, ¿qué grado de liberalismo económico tolera una sociedad argentina tenida de una cultura política fuertemente estatista o peronista en el sentido amplio, ¿no? Bueno, además hay en la comunicación también han aparecido lo que no era habitual en el gobierno anterior, una multiplicidad de voceros, es decir, todos, algunas veces lo critica el presidente que no da la cobertura para algunos anuncios antipáticos, como decías vos recién, pero tampoco a veces se sube a cuestiones que son exitosas, como por ejemplo la salida del default, ¿no? Es una comunicación nueva a la que no estamos acostumbrados, un país que tiene en el presidente una centralidad política. Absolutamente, es una comunicación mucho más descentralizada, pero sin embargo donde no consolidan, hay una primera decisión que uno puede leer como decisión estratégica. La comunicación, el gobierno no habla únicamente a través de su presidente, claro, como pasaba antes. Bueno, es una decisión y es una decisión interesante. El problema es que no logran consolidar vocerías, es decir, no se están recortando otras figuras con un punto de vista
claro y marcado en el espacio político, en el espacio público de la Argentina. Entonces, en ese sentido me parece que están explorando y que todavía, inclusive hubo algunas figuras que intervinieron en el espacio público y que sin embargo luego pasaron al silencio. Evidentemente me parece que son síntomas de una búsqueda comunicacional todavía no lograda, es decir, mostraron mucha eficacia, repito, comunicacionalmente a la hora de gestionar el lenguaje de la seducción electoral, y me parece que están teniendo problemas en un arte obviamente más complicado, que es el lenguaje y la comunicación gubernamental, que tiene muchas mediaciones. La última, Ignacio, con esto nos vamos. En esa búsqueda que estás planteando vos, ¿no hay también en los últimos, diría, 10, 12 días la búsqueda de algunos anuncios en materia social? Digamos, daba la sensación que el discurso inicial del gobierno apuntaba que ordenando la macro y la macrofinanciera, el resto de la sociedad se iba a ir acomodando, y ahora en los últimos días han aparecido unas políticas sociales específicas para, digamos, cortar con esta idea que el gobierno solo pensaba en los ricos a la hora de tomar decisiones. Sí, había dos estigmas o dos acusaciones que lo envolvían, que lo sobrevolaban: la idea de gobernabilidad, que me parece que ha sido exitosamente atacada en los primeros meses, y otra que es la sospecha respecto al sesgo de clase de su staff gobernante y de sus políticas públicas. Efectivamente, me parece que en las últimas semanas el PRO tiene buenos radares de opinión pública, están tratando de mostrar una gestualidad y de mostrar un conjunto de decisiones que empiecen a suavizar esa caracterización que el discurso con mucho volumen de la expresidenta trata de fortalecer. Bueno, todavía es muy temprano para sacar conclusiones definitivas. Muy bien, Ignacio Ramírez, muchas gracias por estar en el programa de hoy. Gracias a vos, Juan, y feliz cumpleaños. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Chao, buenas noches.